Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes en esta maravillosa jornada, en el día del Señor, hermanos. El primer día de la semana, el domingo, es el día del Señor y es maravilloso estar todos juntos reunidos como un solo cuerpo para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, quisiera que así como están podamos orar al Señor para poner en las manos de nuestro Señor este maravilloso tiempo. Oramos. Buen Dios, te damos gracias, asimismo te exaltamos, te damos aleluyas y agradecimientos a ti, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, así como tu clemencia y benevolencia en nuestras vidas continuamente, oh Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos el primer día de la semana, el día del Señor, para alabarte, para exaltar tu nombre con los cantos, con las lecturas bíblicas y esta vez, oh Dios, para escuchar el consejo en la Escritura, oh Dios. Permite que los corazones de mis hermanos se encuentren gozosos, se encuentren sedientos, se encuentren, Padre, con mucho ánimo de escuchar tu consejo en la Escritura, oh Dios. Oro por aquellos que tienen muchas dificultades en estos tiempos en los cuales vivimos. Asimismo oro por Scarlett Moya, quien el viernes perdió a su esposo en un accidente. Consuela su corazón, oh Dios, al de ella y de su familia. Asimismo, Padre, oro para que a través de esta situación puedas obrar para salvación y vida eterna en la vida de Scarlett. Gracias por tu bondad y misericordia, oh Dios. Asimismo, gracias por la iglesia. Hazme a mí a un lado y que el Espíritu Santo, por medio de tu poder, pueda penetrar en el corazón de cada hermano por la Escritura, oh Dios, expuesta a sus corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra tuya, te agradecemos. Amén y amén. Queridos hermanos, a manera de introducción, vivimos tiempos muy difíciles donde la familia cada vez más las familias están más expuestas a los tiempos duros y adversos que vivimos en esta tierra. Y para hacer un poco de recuento, desde el 2020 tenemos serias dificultades en la salud. El COVID ha venido a enseñarnos de que somos frágiles, somos débiles, a tal punto de que una gripe nos puede matar, ¿verdad? Difícil situación. Aún más, agregando a todo esto la seriedad en las dificultades físicas en las cuales el hombre se encuentra por causa de enfermedades como el cáncer, enfermedades como la diabetes, enfermedades en los huesos que el hombre padece. Una serie de situaciones que nos enseñan que somos frágiles y débiles y que en cualquier momento podemos dejar de existir en esta tierra. Pero aún más, hermanos, el texto que vamos a tratar hoy nos va a enseñar o nos va a ayudar a examinarnos cómo está tu lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos difíciles. Por favor, hermanos, abran sus Biblias o la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11, hermanos. Apocalipsis 2, 8 al 11. ¿Me pueden acompañar con la lectura, hermanos? Dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen a sí mismos ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. Este es
Este es, hermanos, uno de los textos dirigido a una de las 7 iglesias allí en Apocalipsis, en Asia. Hoy en día Turquía moderna, hermanos. Y un poco de contexto de la iglesia en Esmirna, hermanos. Esmirna se encontraba más o menos 50 o 60 kilómetros al norte de Éfeso. Recuerdan que en el capítulo 2, versículo 1 al 7, Juan, por medio de Cristo, dirigió una carta a la iglesia de Éfeso. Ahora, en el capítulo 2, versículo 8 al 11, Cristo, por medio de Juan, dirige otra carta a la iglesia de Esmirna. Eran cartas circulantes que se iban a leer en cada una de las iglesias. Además, es importante mencionar que así como hoy en día hay un tipo de iglesia parecido a Éfeso, hoy en día hay un tipo de iglesia parecido a Esmirna. Esta, como les había dicho, es una de las cartas a una de las 7 iglesias allí en Apocalipsis. Hoy en día, hermanos, la ciudad de Esmirna se le conoce como el Izmir actual ahí en Turquía. Una hermosa ciudad hoy en día también, hermanos. Esmirna se conocía, hermanos, por sus maravillosos árboles que desprendían un gran aroma. De ahí viene el nombre Esmirna. Tiene que ver con mirra. Es la misma palabra o el mismo elemento que los sabios en Mateo capítulo 2 verso 11 le entregaron a María después de que Jesucristo había nacido. Y es el mismo elemento que Nicodemo da para que Jesucristo sea embalsamado ahí en los evangelios. Esmirna o mirra ahí en Mateo capítulo 2 versículo 11. También a la ciudad se le conocía hermosa, no solamente por sus árboles frondosos y maravilloso olor, sino también por sus edificios que engalanaban más la ciudad. Esmirna también era una ciudad industrial, era una ciudad económicamente y financieramente rica, hablando hoy en día. Es como decirlo, San Pedro Sula, una ciudad industrial. En el tiempo en el cual Pablo fundaba las iglesias, Esmirna constaba más o menos de 250,000 habitantes. En el tiempo en el que Juan escribe, Esmirna constaba más o menos de 500,000 habitantes. Así que la ciudad de Esmirna era muy grande, era rica, era hermosa y era muy poblada por muchos habitantes. En pocas palabras, hermanos, Esmirna era una combinación entre San Pedro Sula, una ciudad industrial, y escuche bien, Valle de Ángeles y Trujillo. Era una ciudad hermosa. Su bahía que protegía el puerto era maravilloso, y cada habitante o cada hombre que pasaba por aquel lugar consideraba a Esmirna como la más hermosa de las ciudades. Si pusiéramos un título a este mensaje en Apocalipsis 2, 8 al 11, consideraríamos una iglesia fiel en tiempos difíciles. Apocalipsis 2, 8 al 11, una iglesia fiel en tiempos difíciles. ¿Qué estaremos estudiando en estos versículos o en esta corta porción de las Escrituras? 3 realidades de la iglesia en Esmirna. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Para que tú y yo examinemos nuestra lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos difíciles. 3 realidades de la iglesia en Esmirna para que examines tu lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos difíciles. Desde el 2020 que vivimos tiempos difíciles como país, con gobiernos corruptos, con una salud deteriorada, con corrupción en nuestro país. Te pregunto a ti, querido hermano, ¿cómo ha sido tu respuesta a Dios en estos tiempos? ¿Has sido fiel? ¿Has sido diligente hacia el Señor? ¿Has sido leal? Es bien importante que consideres esa pregunta. ¿Has sido leal y fiel al Señor? ¿O has sido leal y fiel al mundo? ¿Dónde ha estado tu lealtad y fidelidad? Veamos en el versículo 8, capítulo 2 de Apocalipsis, hermanos, la primera realidad de la iglesia en Esmirna para que tú examines tu lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos difíciles. La primera realidad la encontramos en la presentación de Jesucristo a la iglesia. Vean versículo 8, la presentación de Jesucristo a la iglesia. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna.
¿Cómo sería mejor entender esa frase en el versículo 8? Es un mandato. Jesucristo le dice a Juan: comienza a escribir. La palabra ángel es mejor traducirla como mensajero. Entonces sería: comienza a escribir al mensajero de la iglesia en Esmirna. Ese ángel o mensajero era uno de los mensajeros que iba a llevar esta carta a su iglesia, es decir, a Esmirna. Podía ser este mensajero un líder o un pastor de la iglesia en Esmirna. Entonces el Señor se presenta a sí mismo dándole un mandato a Juan, y él se va a presentar con dos características, hermanos, y son bien importantes de verlas en el versículo 8. Número 1, Jesucristo se presenta a la iglesia como el primero y el postrero. Y número 2, Jesucristo se presenta a la iglesia como el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vean sus Biblias, Apocalipsis 2:8, es bien claro ahí. Dos características bien importantes de la presentación de Jesucristo a la iglesia, para que tú examines tu lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos difíciles. Entonces el Señor se presenta como el primero y el postrero. ¿Qué indica esto? ¿Cómo entendemos esa frase, el primero y el postrero? Que Jesucristo es Dios. Él tiene el control soberano de su iglesia y de cualquier situación adversa en la cual tú y yo nos podamos encontrar hoy por hoy. Jesucristo le dice a la iglesia: yo soy el primero y el postrero, yo soy eterno, le dice Jesucristo. Además, esta frase era una frase hebrea que se empleaba, por ejemplo, en Isaías 44:6, cuando dice el Señor: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Eso lo dice el Señor allá al pueblo de Israel. Pero vean por favor Apocalipsis capítulo 22:13. Dice Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesucristo se está exponiendo a la iglesia de Esmirna, como hoy en día a la iglesia Bautista Comunión, como el que tiene la eternidad en sí mismo, el que es Dios, el que es divino. Entonces podríamos preguntarnos: ¿cómo entendieron los hermanos del primer siglo este atributo de la eternidad en Jesucristo? Esto es sencillo. Vean Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 al final. Apocalipsis 2:10 al final. Tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué le dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Algunos hermanos en Esmirna iban a morir por causa del evangelio o por causa de ser cristiano. Entonces, ¿cómo iban a ser alentados los hermanos en Esmirna al ver de que en la carta que iba dirigidos a ellos iban a morir? Para cualquiera de nosotros impacta nuestra mente, porque nosotros en las dificultades lo primero que deseamos es salir de ellas o que Dios nos las quite. Pero el Señor iba a agudizar soberanamente las dificultades al punto de que los hermanos iban a morir por causa del evangelio. ¿Y qué necesitaban los hermanos para ser alentados? Ver y entender de que Jesucristo es Dios y eterno. Así que los hermanos, aunque iban a morir, la eternidad les esperaba por los siglos de los siglos. ¿No es esa una maravillosa esperanza alentadora que puede confortar el corazón de un hermano que sufre? La iglesia en Esmirna, por lo que vamos a ver, es una iglesia sufriente. Es una iglesia que está pasando serias dificultades. Así que, hermanos, como el Señor les va a pedir de que sean fieles hasta la muerte, Él mismo les dice: yo soy el primero y el último, el eterno. En mí mismo hay eternidad. Y si un cristiano se encuentra en Cristo, tiene acceso a esa eternidad. Amén, hermanos. Y eso es de mucho consuelo para los hermanos ahí en Esmirna. Entonces el Señor les dice: sé fiel hasta la muerte. Literalmente el Señor les está diciendo: por causa de mí, ustedes sean fieles hasta el punto de morir. Los hermanos de Esmirna encontraron verdades eternas en este texto.
Como lo dijo un maravilloso expositor, encontramos aquí en estos 4 versículos verdades poderosas para nuestra vida, para ser leales y fieles en tiempos adversos. Entonces, la ciudad de Esmirna también se caracterizaba porque adoraban dioses falsos, los habitantes de Esmirna, como el templo a Zeus, el dios de la luz, como el templo a Apolos, el dios del amor o el dios de la poesía, como el templo de Diana de Artemisa, la diosa de la fertilidad. Pero en Esmirna pasaba algo bien puntual. Roma había dado un edicto donde todos los habitantes de las ciudades, tanto de Esmirna como las demás, adoraran al emperador. Y a esa ley se le conocía como la ley imperial. Todo habitante debía de adorar y de ofrecer incienso al emperador, y los habitantes debían de decir: salve el César, salve Domiciano, o Domiciano es el Señor. Eso era lo que debían de hacer las personas en Esmirna en adoración al César. Pero los cristianos de aquella época consideraban de que el único título para Señor era dado a Jesucristo, así como para ti y para mí el único título para darle a señorío, para darle autoridad o para alabar o exaltar a un Dios debe de ser a Jesucristo. Entonces, hermanos, en vista de que los habitantes de Esmirna adoraban falsos dioses, eso es idolatría. Ahora, hoy en día no tenemos templos a dioses paganos, como lo es a Diana, a Zeus, a Apolos. ¿Cómo podemos aplicar este texto o hasta aquí a nuestras vidas? Bueno, esto me lleva a preguntarte, hermano. Escucha bien, ¿cuántas cosas de este mundo ha llevado a quitar el lugar que les corresponde a Jesucristo en tu corazón? ¿Cuántas cosas de este mundo y de esta vida terrenal ha quitado el lugar que le corresponde a Jesucristo en tu corazón? ¿Está dividido tu corazón? ¿Estás queriendo ser parte de Cristo y del mundo? ¿Qué cosas de este mundo estás amando más que a Jesucristo? ¿Estás amando más tu trabajo? ¿Estás amando más un sueldo? ¿Estás amando más un noviazgo? Pero sobre todo aquel noviazgo que el Señor no lo respalda. ¿Estás amando más la belleza de este mundo? ¿Por qué cosas de este mundo quizás, si esto está pasando en tu vida, ha llegado a desanimarte y a negar al Señor Jesucristo? Quizás un día dijiste en tu salvación: Señor, te amo y voy a servirte. Quizás un día dijiste: Señor, voy a leer la Biblia tantas veces al año, pero no lo has hecho. Quizás un día dijiste: Señor, a pesar de la situación que esté pasando, me mantendré fiel. ¿Lo has hecho? ¿Has sido leal al Señor? ¿O solo has sido leal cuando tienes tiempos buenos? Sin importar la tribulación en que la iglesia o cada creyente se encuentre, en cualquier época la iglesia o los creyentes tienen acceso a la eternidad de Jesucristo, y no hay ninguna tribulación en esta tierra que sobrepase la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. El entender que Jesucristo es el primero y el último, Él es eterno, debe de cambiar nuestra perspectiva de ver a las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. El entender que Jesucristo es eterno debe de cambiar la manera en que pensamos o vivimos en los tiempos adversos. Porque nuestra naturaleza en los tiempos difíciles, ¿sabes qué, hermanos? Es que tú seas infiel al Señor Jesucristo. Pero este texto nos muestra 3 realidades de la iglesia en Esmirna para que tú evalúes o examines tu lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos adversos. En segundo lugar, versículo 8, vean cómo se presenta Cristo a la iglesia. Dice el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué significa, hermanos?
Significa que Cristo es exaltado. ¿Cómo? Lo es exaltado en esa frase que dice estuvo muerto. Él se humilló, y ahí tenemos el evangelio. Él se humilló para bajar a esta tierra, ser obediente y muerte hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Ahí miramos la humillación de Cristo en esa frase que dice el que estuvo muerto, y vemos desde el texto, hermanos, de que esa frase estuvo muerto es una realidad puntual y acabada en el tiempo pasado. Cristo verdaderamente en su humanidad estuvo muerto. ¿Cuántos días? 3 días dice el texto. Verdaderamente él estuvo muerto. Pero el texto enfatiza, hermanos, en el versículo 8 al final dice el que estuvo, el que vivió. Ahí miramos la exaltación de Cristo. Cristo es 100% humano y 100% Dios. El texto mismo expone que Cristo tiene la capacidad de vivir, así como tiene en sí mismo eternidad. Hermano, Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. No hay nada fuera de Él. Todo depende de Cristo, y lo estamos viendo en la cosmovisión bíblica de Génesis. Todo lo que existe, aún tu propia vida, tu alma, tu corazón, tu mente, le pertenece a Dios por creación. Tú no te creaste solo, Dios lo hizo. Apocalipsis 4:11 habla de eso, pero por favor busquen Hebreos 7:16. Veamos cómo Cristo es indestructible, hermanos, y eso nos debe de llenar de ánimo y de fortaleza. Hebreos 7:16 dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que indestructible. Cristo es indestructible, ni la muerte tuvo poder sobre él. Y vean Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Esta es una realidad que nos debe de alentar, hermanos, en medio de los tiempos difíciles. Te pregunto, hermano, hoy por hoy, ¿qué situación adversa estás pasando? ¿El dictamen adversa de un médico? ¿Una enfermedad difícil? ¿Estás sin trabajo? ¿No tienes para suplir aún las más mínimas necesidades? Lo que vamos a ver en Esmirna va a ser muy preocupante y muy difícil. Probablemente tú y yo tenemos más de lo que los hermanos de Esmirna tuvieron en su momento. Probablemente la situación adversa que estás enfrentando es algún problema familiar y ves todo a oscuras, no ves luz en lo que estás pasando. Pero la realidad del versículo 8 nos presenta luz. Cristo es eterno y Cristo es exaltado, Él vivió. Si queremos un concepto de iglesia, ¿qué es la iglesia? Es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno y porque Cristo vive. Amén, hermanos. Cristo vive, hermanos. Así que, hermanos, rápidamente, hermanos, miramos en el versículo 9 y 10 la segunda realidad a la iglesia de Esmirna. Vean la inspección de Jesucristo a la iglesia de Esmirna para que examines tu lealtad y fidelidad a Dios en tiempos difíciles. Vean el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Ahora el Señor introduce que Él conoce lo que está pasando en la iglesia de Esmirna. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Esa palabra conocer tiene que ver un conocimiento divino, no un conocimiento humano. Y si es un conocimiento divino, Jesucristo conoce a cabalidad y enteramente cada situación que acontece en su iglesia.
Es decir, Cristo conoce cada situación adversa en la que cada creyente se encuentra hoy en día. Así como lo conocía el Señor a la iglesia de Esmirna, cada situación, así hoy por hoy el Señor conoce tu situación y mi situación. Eso lo deja bien claro el Señor cuando se presenta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:1. El Señor dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significan las 7 estrellas y los 7 candeleros? Cristo tiene firmemente en su mano a cada pastor de cada iglesia, y Cristo también tiene firmemente en su mano cada hermano de su iglesia. O sea, Cristo tiene fuertemente y conoce firmemente lo que acontece en nuestras vidas. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna: yo conozco, yo sé de antemano todo lo que están pasando. ¿Y cómo entendemos la palabra obra ahí? Obras tiene que ver con que los hermanos habían llegado a la salvación y consecuentemente de eso, o como resultado de su salvación, tenían obras. No pueden haber obras si antes no hay salvación. Debe ser salvo para tener obras. Ahora, ¿cuáles obras? Dice el Señor. Vean la palabra ahí: tribulación. Los hermanos, esa palabra tribulación tiene que ver con pruebas difíciles con dolor. Los hermanos estaban pasando pruebas difíciles con mucho dolor. ¿Y cuáles pruebas es a las que ellos se estaban enfrentando, hermanos? Vean ahí en el versículo 9, el Señor les dice: tu pobreza. Ahora, hermanos, entendamos esto. Esmirna era una ciudad muy rica financieramente. Esmirna era una ciudad industrial. Esmirna era una ciudad bella. Esmirna era una ciudad donde cada habitante, si era un ciudadano romano, gozaba de todos los beneficios de su ciudadanía romana. ¿Cómo es que algunos hermanos en Esmirna eran pobres? Y la palabra pobreza ahí tiene que ver con que los hermanos de Esmirna no estaban alcanzando ni para cubrir las necesidades más básicas. ¿Cuáles son las necesidades más básicas? Comida, bebida, vestido y techo. Los hermanos no tenían para cubrir las necesidades más básicas. ¿Ven las dificultades en las cuales ellos están? Tú y yo, hermano, tenemos techo. Tú y yo tenemos comida. Tú y yo tenemos vestido. Tú y yo tenemos por lo menos para comprar unos pesos de tortillas y un poco de sal. Pero estos hermanos no tenían ni para eso. ¿Por qué? ¿Por qué los hermanos eran pobres viviendo en una ciudad rica? Como les había dicho, hermanos, había un edicto imperial donde los habitantes tenían que ir y adorar al César y decir: salve el César, él es Dios. En Esmirna se le consideraba al César Dios. Y si los hermanos o las personas de Esmirna adoraban al César, ofrecían incienso una vez al año, lo que hacía el gobierno romano era que les daba un diploma o un reconocimiento. En aquel tiempo era un pergamino donde decía: Julano y Sutano cumplieron con adorar al César. Y si estas personas tenían un reconocimiento por adorar a esta deidad, quien era el César, entonces podían encontrar trabajo, podían encontrar alimento y podían suplir las necesidades más básicas, y aún más, tener aún más de las limitantes económicas que cualquier habitante en Esmirna se pudiera encontrar. Pero ¿saben qué, hermanos? Los hermanos en Esmirna, los fieles, dijeron no a la adoración imperial, porque Jesucristo es el Señor. Y a pesar de que ellos sabían las consecuencias de no adorar al César, de no adorar a sus dioses paganos, ellos sabían de que iba a venir tras ellos persecución, pobreza. Algunos hermanos, por no cumplir el edicto imperial, perdieron sus propiedades, perdieron sus casas. Piensen un momento, hermano. Piensa un momento en esto. ¿Qué pasaría si por causa de Cristo pierdes tu trabajo?
Sobre todo aquellos que son padres y tienen hijos pequeños. Piensen, pierden su trabajo, pierden su sueldo, el gobierno confisca sus propiedades y sus casas y no les queda nada. Lo primero que van a pensar, ¿qué hay de mis hijos? Pero los hermanos de Esmirna dijeron, no a pesar de las consecuencias. ¿Y qué vino tras ellos? Pobreza, dura pobreza, situaciones difíciles. Así que, hermanos, aquí encontramos una gran verdad en Apocalipsis 2, 9 al 10. Nunca, hermano, nunca examines tu salvación con respecto a los bienes materiales que tienes. Nunca midas cuán bien estás delante del Señor por la comodidad material que tienes. Nunca te creas más que otro por el nivel social que tienes. Aquí encontramos una iglesia pobre, pero el Señor enfáticamente en el versículo 9 les dice, pero tú eres rico. ¿Cómo es que ellos, siendo pobres, materialmente hablando, son ricos? Bueno, hermanos, podemos ilustrar esto de la siguiente manera. Hoy en día pueden haber muchas personas que tienen abundancia en bienes materiales, pero son pobres espiritualmente, no tienen salvación. Pero a la vez hay muchas personas pobres en escasos recursos materiales y económicos, pero son ricos porque tienen salvación y vida eterna en Jesucristo. Ese es el enfoque del texto. Si tú tienes a Cristo, eres rico, hermano. Si tú tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida, eres rico espiritualmente. Vean el texto enfático ahí en el versículo 9. Pero tú eres rico. Los hermanos encontraron verdaderamente aliento ante las dificultades que estaban pasando ahí en Esmirna, hermanos. Y hoy en día es de mucho aliento para nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, esto me lleva a preguntarte, ¿eres tú en medio de cualquier situación leal y fiel al Señor, sabiendo de que si tienes salvación, eres rico? Quizás tú estés pensando en renunciar a tu fe porque estás viendo la realidad de este mundo como lo último. Y para la sociedad, si no tienes bienes, no eres nada. Pero para el Señor, si tienes salvación, lo tienes todo. Esto es maravilloso, hermanos. Sin importar la situación adversa en esta tierra, consideras ser leal al Señor Jesucristo y fiel en tiempos difíciles. Vemos, hermanos, que los hermanos de Esmirna no solamente estaban enfrentando una situación de pobreza en la inspección allí en Esmirna, sino que también, hermanos, vean al final del versículo 9, los hermanos también estaban enfrentando, vean ahí, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo entendemos eso, hermanos? Los hermanos, aparte de que eran pobres, también estaban enfrentando persecución por causa de ser cristianos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debido a que las mujeres, cuando llegaban al evangelio, se sometían a sus esposos, y debido a que los hombres, cuando llegaban al evangelio, amaban verdaderamente a sus esposas, eso era inconcebible para la sociedad romana y griega en la cual se escribió Apocalipsis. No se podía entender cómo un esposo podía amar, podía tratar a su esposa como Cristo trata a su iglesia. Y la sociedad no podía entender cómo hijos venían al evangelio y se sometían a sus padres. No lo entendían. Porque ¿qué era lo que imperaba en aquellas iglesias? Rebeldía, desobediencia, vicios, idolatría y adoración imperial al César. No entendían ellos cómo era eso. Entonces los cristianos eran perseguidos y aún más. Escuchen bien, hermanos. A los cristianos de aquella época se les llamaba ateos por no creer en las deidades y en el César en el cual creían los habitantes de Esmirna.
Y también a los cristianos se les consideraba parias. ¿Qué significa eso? Un hombre o una mujer que no merece los beneficios del gobierno romano. A los cristianos en aquella época verdaderamente eran excluidos de la sociedad. Los cristianos no podían ir a una reunión social como los demás habitantes. No podían ir porque eran excluidos por ser cristianos. Eso era la persecución de estos judíos. Ellos se llamaban a sí mismos, dice el texto, judíos. Y en un judío debía de considerar de que Cristo es el Mesías y de que Cristo era el redentor de su pueblo. Pero estos judíos habían rechazado a Dios. Te pregunto a ti, querido amigo, hoy por hoy, ¿estás rechazando a Cristo como el Señor y amo de toda tu vida? ¿O verdaderamente lo has reconocido en tu corazón como Salvador eterno? Estos judíos habían rechazado a Cristo y por lo tanto consideraban que los cristianos debían de ser excluidos. Y por eso el Señor los titula, vean en el versículo 9, el Señor los titula, son sinagoga de Satanás. ¿Cómo entendemos esa frase? Hombres que pertenecen a Satanás y que eran usados diabólicamente para atacar a la iglesia. ¿Cómo? Poniendo denuncias ante el gobierno romano, y el gobierno romano venía y perseguía a los cristianos. Los hermanos de aquella época no se podían reunir como tú y yo nos estamos reuniendo hoy. Los hermanos de aquella época se reunían en las iglesias. No es una buena acción de gracia dar al Señor por cómo nos estamos reuniendo nosotros hoy, como un grupo vivo en Cristo que adora al Señor, pero estos hermanos no lo podían hacer. Es increíble las situaciones adversas que estaban pasando los hermanos en Esmirna. Y esto me lleva a preguntarte, querido amigo, si tú consideras de que el Señor es eterno, de que el Señor es exaltado, versículo 8, y que el Señor es omnisciente, versículo 9, porque Él conoce todo en su iglesia, te pregunto a ti, ¿dónde está tu lealtad y fidelidad al Señor? ¿Está en Cristo? ¿O quizás estás siendo fiel a un amigo? Y por quedar bien con ese ámbito o grupo de amigos del mundo, ¿te comportas como cualquier incrédulo? Ahí está tu lealtad. ¿Está tu lealtad en un trabajo y fidelidad a un sueldo antes que a Cristo? Eso puede ser idolatría también. Cristo debe de ser el Señor de señores en todos los ámbitos de la vida del creyente. Pero hermanos, la situación de los hermanos en Esmirna no para allí. Para nosotros en el versículo 9, ya los probaste, Señor. Ya, déjalos entrar al cielo. Versículo 9 lo tenían todo ellos. Estaban soportando todas las situaciones. Pero vean la resolución de Cristo en el versículo 10 en la inspección a Esmirna. Seguimos en la inspección de Cristo a la iglesia. Vean en el versículo 10. Probablemente, hermanos, la pobreza, probablemente la denuncia que ellos estaban recibiendo, los cristianos ahí en Esmirna, probablemente el no tener dinero para comida, quizás estaba metiendo miedo en el corazón de los hermanos, porque hay temor. Eso es normal. Vean el versículo 10, el Señor les dice un mandato: no temas. Literalmente el texto dice: comienza a dejar de temer. Versículo 10, en lo que estás a punto de padecer. Aquí otra vez encontramos nuestra naturaleza humana. En las dificultades, ¿qué es lo primero que pedimos? Señor, aparta de mí esta situación, ya no la aguanto más. Señor, incluso algunos, probablemente me voy a atrever a decir esto, le han prometido al Señor: Señor, si me quitas esta situación, seré más fiel a ti. Queriendo torcer al Señor. Pero el Señor soberanamente en el versículo 10
va a permitir situaciones más adversas en la vida de la iglesia. Y probablemente algunos en esta audiencia, para que sea probada su fe, van a necesitar situaciones o pruebas más difíciles, porque el Señor así lo va a disponer. El texto es claro, versículo 10, vean: no temas, el texto dice desde el original, en lo que estás a punto de padecer. Aún con lo que ya tenían, el Señor va a añadir más soberanamente. ¿Qué es lo que va a añadir? Vean, hermanos, por favor. Número 1, 2 pruebas más. Versículo 10. He aquí el diablo. ¿Cómo entendemos el diablo ahí? Aquellos hombres judíos que pertenecían a Satanás iban a causar más odio y más hostilidad en contra de la iglesia. Iban a denunciarlos. Entonces, dice el texto en el versículo 10, echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y el texto en el versículo 10, hermanos, nos revela cuál es el propósito de estas pruebas duras y cuál puede ser el propósito de las situaciones adversas en las cuales tú y yo estemos. Vean el versículo 10, ¿cuál es el propósito? Ahí en el versículo 10, para que sean, ¿qué, hermanos? Probados. Para que tu confianza en el Señor verdaderamente sea probada. Algunos quizás en sus oraciones le han dicho al Señor: cuánto te amo, Dios, cuánto puedo dar mi vida por ti. Quizás algunos le han dicho al Señor: Señor, estoy dispuesto a servirte en cualquier área. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Te va a probar, hermano. Te va a probar. ¿Cómo? Situaciones difíciles. Entonces, hermano, ve las situaciones difíciles en tu vida como la gracia de Dios derramada en tu vida. Ve las situaciones difíciles de esta vida como la gracia de Dios derramada en tu vida, para que sean probados. El versículo lo deja bien claro. Pero además el versículo 10 nos dice cuánto tiempo los hermanos en Esmirna debían de ser probados. Dice el versículo 10, por 10 días. Probablemente muchas veces pedimos que el Señor quite las pruebas, quite las situaciones adversas de nuestra vida. Y el Señor soberanamente no va a obrar como tú y yo pedimos, porque tú y yo pedimos conforme a nuestro capricho, conforme a nuestro corazón egoísta. El Señor probablemente va a ahondar más, en más tiempo, las pruebas. ¿Recuerdan a Job? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Job capítulo 1, versículo 6 en adelante, Satanás se presenta y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso, perfecto y apartado del mal? ¡Guau! ¡Qué hombre! Ya tiene ganado el cielo. ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Él se encuentra en esa condición porque tú así lo tienes. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, quita todo de él y verás cómo seguirá temiendo al Señor y será apartado del mal. Y le vino toda una serie que a nuestros ojos son desgracia, pero a los ojos de Dios no. ¿Qué dijo Job en Job 1:21? Jehová dio, Jehová quitó. O sea que el nombre del Señor bendito, alabado. Y como lo dijo Pablo en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de consolación y Dios de misericordia. Ante las situaciones adversas, hermano, tienes que considerar la gracia, la omnisciencia y la eternidad de Dios en todo su esplendor, hermanos. Esmirna es una iglesia duramente probada, pero fiel en tiempos difíciles. Había pobreza. Ahora, este texto, hermanos, aplasta el falso evangelio de la prosperidad. Aquí encontramos una iglesia pobre. Apocalipsis 2, 8 al 11. Pero una iglesia pobre siendo fiel al Señor en tiempos difíciles. Hechos capítulo 8, segunda de Corintios capítulo 8, encontramos a la iglesia de Macedonia siendo pobre, pero siendo generosa en sus ofrendas al Señor, muy fiel.
Entonces no se trata de qué tan poco o qué tanto tienes. Se trata de que Cristo gobierne tu vida en los tiempos adversos, para que tu lealtad y fidelidad sea fiel, sea grande al Señor Jesucristo. No se trata de cuánto tienes o qué tan poco tienes. Se trata de cuánto Cristo está gobernando tu corazón y tu vida. Y para finalizar, hermanos, por favor acompáñenme al versículo 11. Veamos la promesa. Ya vimos la presentación, la inspección y ahora la promesa de bendición a la iglesia para que examines tu lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos difíciles. Así que, hermanos, vean el versículo 11. El que tiene oído, oiga o entienda, es un imperativo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En primer lugar, hermanos, debemos entender de que el Espíritu, así como habló a la iglesia de Esmirna, hoy sigue hablando a la iglesia de Comunión. Así como el Espíritu Santo habló por medio de la Escritura a Esmirna, hoy sigue hablando a ti y a mí por medio de la Escritura. Amén, hermanos. En segundo lugar, hermanos, cada creyente se encuentra en la responsabilidad de entender lo que dice la Escritura. Dios habla por medio de su palabra. Así que si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida en tiempos difíciles, tienes que ir a la Escritura. Debes de entender, hermanos, y determinar con suma importancia lo que la Escritura dice. No debes de acudir, hermano, a nuevas revelaciones como muchos lo hacen. No debes de acudir a nuevos sueños. No debes de acudir a lo que el hombre determina o piensa. No debes conformarte a la ideología de este mundo. No debes buscar lo que el hombre aprueba. Debes buscar lo que Dios aprueba. O mejor dicho, debes entender a Dios. ¿Quieres ser feliz, hermano? ¿Quieres ser dichoso en esta tierra? ¿Quieres tener felicidad con propósito? ¿Quieres ser feliz? Yo creo que todos desearíamos ser felices. Vean Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y el que entiende las palabras de la profecía y la guardan, o guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Y por qué tú y yo debemos de entender para ser felices? Porque el tiempo está cerca. Cristo se acerca, iglesia. Los tiempos son difíciles cada vez más. Preguntamos entonces en Apocalipsis 2:11, ¿quién es el que entiende? Cada creyente. Si tú no estás en Cristo, jamás podrás entender lo que el Espíritu dice en su Escritura. Ahora vean la frase, el que venciere. ¿Cómo entendemos el que venciere? ¿O quién se encuentra venciendo? Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5. Entendemos quién es el que vence. Dice, Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Querido amigo, ¿tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador? Si lo has confesado, eres un vencedor. Los creyentes son los vencedores en esta tierra. ¿Quieres considerar cómo cataloga la Biblia a aquellos que no están en Cristo y que ponen su confianza en los bienes materiales de esta tierra? Por favor, busque Apocalipsis capítulo 3, verso 17. ¿Quieres considerar cómo Dios cataloga a aquellos que no se encuentran en Cristo y ponen su confianza en las cosas de este mundo? Apocalipsis 3:17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Ese es un espejo para ti si no estás en Cristo.
Wow, esas son palabras de Cristo, hermano, no mías. Eso es duro, hermanos. Considerarme un pobre, ciego y desnudo delante del Señor, miserable, por poner mi confianza en las cosas terrenales. Ahora, la frase o la promesa, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo entendemos eso, hermanos? Bueno, hermanos, debemos entender tres aspectos de la muerte, de lo cual habla la Biblia. La muerte segunda, o no sufrirán daño de la muerte segunda, es dado únicamente para los creyentes. Pero número uno, hermanos, la Biblia enfatiza de que hay tres aspectos de la muerte. Número uno, la muerte espiritual o la separación de Dios. Efesios 2, 1 y 2 dice: cuando ustedes estaban muertos, Cristo les dio vida. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, separados de Dios, y por eso necesitamos de Jesucristo. Pero también un segundo aspecto de la muerte es la muerte física. Tanto incrédulos como creyentes vamos a ser expuestos a esa realidad. Hebreos 9:27. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la primera muerte se refiere a la muerte física. Pero la muerte o la segunda muerte, ¿a qué se refiere? La segunda muerte se refiere, número uno, a la separación de Dios, pero también se refiere al castigo eterno en el lago de fuego. Y eso solo lo tienen bien y exclusivamente ganados los incrédulos por haber rechazado a Dios. Ustedes lo pueden buscar en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15 y en Apocalipsis 21, 8. Pero los incrédulos, pero los cobardes, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde en fuego y azufre, que es la segunda muerte. Eso es la muerte segunda. Sufrir la separación eterna de Dios y ser castigado en el lago de fuego. Eso es tenebroso y que nos debe de poner a temblar. Si tú no estás en Cristo, debes huir de ese juicio. Concluyendo este sermón, hermanos, Policarpo fue uno de los ancianos y líderes de la iglesia en Esmirna. Y toda la multitud en Esmirna dijo a una voz: matemos a los ateos. Y fueron en busca de Policarpo para matarlo. Cuando lo llevaron al estadio con el procónsul, quien tenía la autoridad para permitir si un hombre vivía o moría, el procónsul le preguntó a Policarpo: Policarpo, niega a Cristo para que vivas. Y Policarpo le dijo: no puedo negar a mi Señor. Y por segunda vez el procónsul le dijo a Policarpo: niega a Cristo para que vivas, ¿por qué te aferras a él? Y Policarpo respondió: durante 85 años he servido a Jesucristo y el Señor no me ha hecho nada malo. ¿Por qué he de negar a mi Señor? ¿Puedes tú decir las mismas palabras? ¿Puedes tú decir las mismas palabras? Durante 10, 15, 20, 30, 40 años has servido a Dios y Él no te ha hecho nada. ¿Por qué vas a negar al Señor? ¿Puedes decir lo mismo? Tres realidades para que tú examines tu lealtad y fidelidad hacia Dios en tiempos difíciles: la presentación, la inspección y la promesa de bendición. Hermanos, que el Señor les bendiga.